El odio impartido por Abimael Guzmán volviendo al CED era un odio más o menos de la siguiente naturaleza. Si tú no estás de acuerdo conmigo, eres mi enemigo. Esa visión antitética, polarizada, es la que ha generado los más grandes problemas en el mundo. No voy a hablar del caso de Medio Oriente, ni de Estados Unidos, ni de Rusia, ni de China. Pero pensar que si una persona no está de acuerdo contigo, es tu enemigo, es el punto de partida de una situación de violencia que irá creciendo probablemente con actos de injusticia, pobreza, como los que hubieron en el país. Eso nunca puede repetirse. María Elena Moyano fue una dirigente de izquierda, era la reemplazante, la teniente gobernadora de la municipalidad de Villa El Salvador, y ella, por expresar un rechazo contra Sendero Luminoso que estaba penetrando Villa El Salvador, fue asesinada, la dinamitaron y la volaron en 1000 pedazos. No sé si tenemos la imagen de María Elena Moyano, esta extraordinaria mujer de izquierda que supo enfrentar a las hordas senderistas de nuestra patria. Juana López y Emma Hilario fueron algunas de las líderes víctimas por luchar contra Sendero Luminoso. María Elena Moyano luchó contra Sendero desde las organizaciones de mujeres, el gobierno local y partidos de izquierda como el PUM y el MAS para construir un país en igualdad de derechos, con justicia y sin corrupción. Creo que ahí está la clave para entender esta coyuntura en la cual encontramos demasiado odio. El mismo odio sanguinario que Abimael Guzmán sembró hace 40 años, hoy lo encontramos en la portada de los principales periódicos de nuestro país. Ese es el gran problema, que la herencia de Abimael Guzmán es el odio, y es el mismo que estamos advirtiendo en las radios, en las televisoras limeñas y en todo medio de comunicación carente de inteligencia, carente de una pizca para entender qué pasó en los años 80, por qué el senderismo se encumbró y generó violencia durante más de 2 décadas. Esa es la pregunta. Y la madre del Cordero tiene que ver con la injusticia, tiene que ver con una ideología polpotiana, que es la que hice mención hace algunos instantes, una ideología sanguinaria que parte de la premisa que si tú no estás de acuerdo conmigo, eres mi enemigo, entonces no podemos hablar y el único camino que queda es liquidarte. Fueron centenares y miles de campesinos los que murieron precisamente en esta historia. Se calcula que fueron casi 70.000 las víctimas de esa guerra sucia en la que lamentablemente también se involucró el ejército peruano y las Fuerzas Armadas del país. Ojalá que eso nunca más se vuelva a repetir en la historia de nuestra patria. Tengo algo más para mostrarles esta mañana, amigos de la jornada informativa. ¿Cómo se habrá sentido Abimael Guzmán en sus últimos días de encierro en la base naval del Callao? Sobre todo luego de saber que algunos simpatizantes suyos se encontraban manejando el aparato de gobierno. Hagamos la interpolación. ¿Cómo se habría sentido Abimael Guzmán al saber que un integrante del Movadep, Iber Maraví, es el actual ministro de Trabajo del Perú y que además lo defiende Pedro Castillo? ¿Cómo se habrá sentido Abimael Guzmán al ver esta fotografía colgada en todos los periódicos, si es que la vio, porque en la base naval del Callao entraba absolutamente todo, como lo ha demostrado Vladimiro Montesinos, al ver esta fotografía del estudiante Bellido posando junto a uno de los íconos sagrados del senderismo? No sé si lo tenemos, Wilber, para que el público pueda verlo. Ahí está, el joven Bellido, estudiante universitario, es verdad, pero Abimael Guzmán tuvo que saber que este estudiante Bellido, que en ese momento se tomó una fotografía mostrando probablemente algunas simpatías con Sendero Luminoso en su etapa de estudiante, era ahora el presidente del Consejo de Ministros indiscutido e indiscutible en el Perú del año 2021. Supongo que Abimael Guzmán se habrá ido con una sonrisa en los labios, porque comprobó que tras 40 años de haber iniciado la lucha armada, algunos de sus seguidores se encuentran en los cargos más importantes. No diré que es el caso de Bellido, porque me imagino que Bellido ya renunció a esas teorías,
Pero es evidente que el Movadep está en este momento, como dice César Hildebrand, penetrando Palacio de Gobierno y la presidencia del Consejo de Ministros. Ese es el drama de nuestro país. Y es por eso que creo el Perú tiene que hacer una seria reflexión, volviendo al CED, acerca de lo que debe ocurrir de aquí para adelante. ¿Cuáles fueron los ingredientes de esa violencia brutal que sacudió el país? Si nosotros no hacemos un estudio para erradicar esas causas, esa etiología de la violencia en el país, no sería nada extraño que en los próximos años vuelva a ocurrir una situación parecida que ningún peruano, en su sano juicio, quiere volver a repetir. Esta historia de Sendero y los 20 años de violencia no puede volverse a repetir en nuestro país. Pero para eso es importante que entendamos que el odio y los pensamientos antinómicos, blanco y negro, no pueden volverse a repetir en nuestra patria. Cultivemos una cultura de paz, una cultura de discrepancias saludables y al mismo tiempo convivamos entre peruanos de la mejor manera. En este momento el Perú está atravesando uno de los peores momentos de su historia, no solo por la pandemia, sino por todo lo que se aprecia en los más altos niveles de gobierno. Corrupción por aquí, corrupción de los grandes empresarios del país, etcétera, etcétera. Mientras tanto, los pobres, muertos de hambre en los lugares más alejados del país, allí donde la prensa ni siquiera llega para poder captar alguna impresión. Ese es el gran problema de nuestra patria. Esa diferencia abismal es la que podría generar en los próximos años niveles de violencia que no queremos volver a repetir los peruanos. Amigos televidentes, así comenzamos esta jornada informativa, como si